verdadero. En Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos los que estamos acá somos pacificadores y venimos a amarnos los unos a los otros y a bendecirnos. Amén. Bendecimos a los que nos ven en las redes sociales, que nos permiten entrar a sus corazones y a sus vidas. Gracias, porque es la palabra viva de Dios que nos transforma, y sé que ustedes también van a ser transformados a través de esta palabra, que es semilla para nuestros corazones y los de ustedes. Amén. Wow. No quiero empezar la palabra sin antes dar un testimonio de los que estuvimos el miércoles acá. Estoy lleno de fuego. Y es que hacía más de 5 años yo no tenía una visitación como la que tuve el miércoles, la llenura total y absoluta del Espíritu Santo. La primera vez que lo sentí que me levantaba del piso y que me quemaba, y grité, y sentí cuando el pastor me dijo: déjalo trabajar, y me llené de miedo e interrumpí lo que el Espíritu Santo quería hacer conmigo. El miércoles, al terminar el servicio, hay varios testigos acá, yo estaba sentado y de un momento sentí cuando el fuego del Espíritu Santo me tomó, y yo dije: Espíritu Santo, eres tú. Sentía como me quemaba y sentía su susurro, y empecé a escuchar una voz muy clara, muy patente, que me dijo: estamos en lo correcto. Y me dijo una palabra: Natán. Y yo: santo el Señor. Natán, 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 Natán. Vamos bien, no te canses de predicar mi palabra. No permitas que nadie la desvíe. Me quedó muy claro lo que él quería, y sentí ese fuego, y más me quemaba y me quemaba, y sentía que me purificaba. Entonces quizá no tendré la conexión más abierta con Dios como la tendrán muchos gigantes en la palabra, pero sí sé que Dios me tiene de una manera, y sé que estoy haciendo lo que Él quiere. Amén. Llegué a casa y empecé a buscar lo de Natán, y entendí lo que Él quería decir. Entendí que tenemos que seguir en la línea confrontando el pecado. Que quizá muchas iglesias se vacían porque confrontamos el pecado, y cuando se han descubierto salen huyendo. Pero a esos somos. Otros que verdaderamente aman al Señor dicen: sí, es mi pecado y yo me arrepiento, Señor, y me alineo a lo que tú quieres. No se trata de lanzar del púlpito, de cualquier lugar, algo que te va a incomodar, sino que la palabra de Dios misma te incomoda, te sana y te liberta. ¿Alguien dice amén? Bueno, es por eso que el título de esta palabra se llama: confronta mi pecado, Señor. Entendí que tenía que meterme al libro de Samuel, de segunda de Samuel, y entender la confrontación de Natán contra David. Y entendí muchas cosas. Vamos a leerla y la voy a desmenuzar paso a paso para que entendamos lo que quiere decir el Señor. Segunda de Samuel 12:1-4 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, le tenía como hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Noten lo que vamos a empezar a desglosar desde acá. Jehová envió a Natán a David. El pecado de David fue desagradar a Jehová, pero David no escuchaba convicción del Espíritu Santo ni a su conciencia. Muchos de los que estamos en este tiempo se nos volvió tan fácil pecar y mentir que lo tenemos como un deporte. Y como sabemos que Dios perdona, se nos hace fácil ponernos una máscara de santidad cuando realmente no la tenemos. Ahora Dios envía a alguien más a hablar a David. Dios misericordiosamente siguió hablando incluso cuando David no escuchaba. Muchas veces
estoy entendiendo en lo que recibí de acá, que muchas veces lo que habla el profeta acá no es de agrado para muchas personas, porque siempre queremos escuchar lo dulce, las promesas, el carro, la casa, el dinero, los lujos, los detalles, que es lo que tanto nos encanta y nos endulce el oído. Pero cuando nos confronta el pecado, ya pasamos a ser villanos. Entonces, tira piedra, no la tiene contra mí, no, y siempre van a buscar un culpable. Amén. Sin embargo, nadie debe confiarse a que Dios habla por siempre al pecador que no se arrepiente. O con lo que dijo Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Me da a entender que el Señor, si tú sigues viendo terca y terco y no quieres acercarlo, Él se va a cansar, te va a entregar a mentes reprobadas. Así de sencillo. Cuando escuchamos a nuestro sentido de convicción del Espíritu, debemos responder inmediatamente, porque Él podrá no estar ahí por siempre. O sea, pecamos, arrepintámonos inmediatamente. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy me arrepiento. Esa es la gran ventaja de David. Y mire todo el alboroto que armó él acá en todo esto. Habían dos hombres en una ciudad, uno con sabiduría y valor. Natán usó una historia para entregarle el mensaje a David. Y mire, era común que en esos días una persona se quedara con una corderita como mascota. Pero Natán usó esta historia de la corderita para hablarle a su amigo David. O sea que aparte de ser su profeta, era su amigo. Santo el Señor. Anteriormente el profeta Natán había entregado un mensaje de gran bendición a David. En 2 de Samuel 1:7. David sabía que Natán no era un crítico negativo, sino su amigo. Y así hizo David el receptivo mensaje. Dijo: si me habló bonito una vez, hoy también me va a hablar bonito. Esa es la falla. Este no quiso tomar sus ovejas, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre. El pecado del cual habla Natán es de un robo. No hay sentido en el que David robó algo a Urias. La Biblia dice en 1 Corintios 7, 3, 5, que dice que en un matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y viceversa. Evidentemente David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé y él le robó la esposa a Urias. El adulterio y la inmoralidad sexual son robo. Tomar algo que no nos pertenece. Somos santos si queremos estar ante el Dios santo. Pero no solo acá, sino en todo momento, en todo lugar somos apartados para Él. Pero muchas veces el pecado nos gana por pornografía en el celular, por adulterar, mensajearnos con hombres o con mujeres ajenas. Nosotros casados o solteros mensajeándonos, estamos en pecado ante los ojos de Dios. Este principio también es verdadero sobre todo pecado, hasta de la lengua. Levítico 18 describe el pecado de descubrir la desnudez de otros, que no sea nuestra cónyuge. La idea es que la desnudez de otro no nos pertenece, y eso es, si la tomamos nosotros, estamos robando. ¿Qué quiere decir con esto? Tu pecado a mí no me interesa. Yo tengo que orar por ti para que te caiga convicción de pecado. Yo no puedo ser el juez entre ustedes dos y decirle esto está bien, salir como justiciero. Dios no te llamó a que seas juez de nadie, sino que ores por unos por otros. Intercede, bendice. Note que en estos días voy a tocar este tema porque me acaba de venir, no estaba en esto. Una pareja de vecinos tenemos y la parejita bien. Resulta que en toda pareja hay discusión. De un momento a otro se dejó la parejita. Llegó la intermediaria, la mamá, y le dijo hasta por dónde iba a salir al muchacho. Y no quiero verte con mi hija. Y se separaron, la mandaron para Estados Unidos. 8 días después llegó la muchacha. Ellos felices. ¿Y quién quedó mal? Siempre que se mete en un matrimonio, en algo, siempre sale lavado. ¿Por qué? Porque en meterte a interceder tiras puya, tiras sangre. Entonces no está saliendo el veneno de ellos, sino el tuyo. Entonces se encendió con furor David en gran manera contra aquel hombre
Y dijo Natán: vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces oiga lo que dice, vamos a describir esto. Entonces encendió en furor David. Natán no le pidió a David una decisión judicial. David asumió naturalmente la historia que era verdadera. O sea, se hizo juez solito cuando no tenía que hacer nada. David rápidamente emitió una sentencia para el hombre culpable de la historia de Natán. David mostró que a menudo tratamos de deshacernos de nuestra conciencia culpable pasando juicio a otras personas. En vez de mirarnos en un espejo nuestros propios pecados, miramos los de nuestros hermanos y les emitimos juicio. Mírate en el espejo primero quién eres y después dóblate y pídele perdón al Señor. Seguimos. El que tal hizo es digno de muerte, dijo David. El sentido de justicia y de indignación de David fue tan afectado por su propia culpa que ordenó sentencia de muerte para el caso hipotético de la historia de Natán. A pesar de que no era crimen de pena de muerte, así lo declaró David. David debía condenar su propio pecado antes de poder condenar o encontrar el perdón. De esculcarse el primero, esculcar a los demás. A menudo intentamos encontrar refugio excusando o minimizando o desviando el pecado de nosotros a los demás. Mi pecado no es tan claro como el de él. Los míos pasan. Pecado es pecado. Bueno, grande, chiquito es pecado. Amén. El uso del juramento, oiga qué poder esto. El uso de juramento, vive Jehová, de parte de David, muestra lo apasionado que es en su indignación. Hay personas, y en estos días vi algo, que alguien era como vecino, no recuerdo cómo fue el video, y alguien, había una iglesia cristiana y un vecino no podía dormir los domingos porque todos alababan al Señor. Y alguien escribió: que el Señor te reprenda porque no quiere hacer el caso. Una hermana, en vez de pedir, ore por él, bendígalo a él para que el Señor toque su corazón y entre a esa iglesia y se llene de Dios y sea transformado y gane la vida eterna, estaba emitiendo juicio. Alguien respondió y solo puso una manito así en vez de disculparse. Y son felices tirando sátiras. Llamar a Dios a ser testigo de la justicia es una sentencia de muerte sobre la hipotética el hombre que describe Natán. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Oiga ahí, David justamente supo penalizar al hombre rico, incluso con la muerte, y no era suficiente. También tenía que pagar algo al hombre al que había arrebatado algo. David sabía que el verdadero arrepentimiento implica restitución. Cuando tú te arrepientes ante el Señor por tus pecados, el Señor te va a restituir no solo lo que perdiste, sino mucho más, porque está viendo la pureza de tu corazón. Y dice: con 4 tantos. También muestra que el pecado de David y la dureza de su corazón no disminuyó su conocimiento de la Biblia, la conocía completamente. Entonces ahí, como la conocía, aplicaba el juicio, pero lo aplicaba a los demás, no se lo aplicaba para ella. Santo el Señor. Cuando Éxodo 22:1 dice: cuando alguno hurtare un buey o oveja, lo degollare y lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. David conocía las palabras de la Biblia, por eso estaba él ahí en ese momento. La conocía, pero estaba distante del autor. Sabía meter juicio, pero en ese momento no sabía lo que era arrepentimiento ante el Señor. Y no tuvo misericordia. La idea es que el hombre debió haber tenido misericordia de su prójimo y no lo hizo. De la misma manera que David había tenido misericordia de Urias, del padre del abuelo de Betsabé. En 2 de Samuel 12, 7, 9 dice la confrontación de Natán. Presten atención. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Se acaban de imaginar el susto de David? Todo lo que mandó y la habilidad, la destreza con que Natán descuadernó todo para que él mismo diera el dictamen de su propio juicio.
santo el Señor. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además le di la casa de Israel, de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Tú eres aquel hombre, dijo el Señor. Con esto Natán aplicó la parábola simple y llanamente, se la entregó. Me imagino cómo habrá quedado David. Natán tenía que impactar a David para que viera su pecado por lo que era. Este ciertamente fue un procedimiento rotundo y sencillo, impactado pero no asustado. Usted no puede asustar a un hombre para guiarlo al arrepentimiento. Usted puede asustarlo para guiarlo al remordimiento, y el remordimiento puede guiarlo al arrepentimiento. Es decir, la palabra hoy está tocando tu corazón y va a entrar algo que te va a dar remordimiento, convicción de pecado, y te vas a arrepentir y te vas a poner a cuentas con el Señor. Amén. Dios nos acusa y nos condena uno por uno para poder salvarnos uno por uno. Él no sana en grupo, ni liberta en grupo. Tus pecados no son los mismos de él, ni los de ella, no de ella. Ven, y cada uno, dice el Señor, derrámate sobre mí y yo te escucharé, y yo te libraré, y yo te sanaré, y yo te restauraré, dice el Señor. Una salvación personal requiere de convicción de pecado personal. No era suficiente para David confesar que era pecador en un sentido general. Él tenía que confesar su pecado en este mismo punto. En este sentido, la confesión de nuestros pecados necesita ser específica. Saúl se justificó, por eso no agradó a Dios. ¿No han visto, hermanitos y hermanitas, que por todo se justifican? Pero es que no está. David se arrepintió. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pequé en este momento, y en este momento por este pecado me arrepiento y necesito ser liberado. Y el Señor se agradaba porque lo hacía genuinamente. Edwin Orr es un pastor de Brasil. En un periodo de avivamiento en Brasil, cuando una mujer se puso de pie en la iglesia llena de gente, estaba reventada porque era de sanidad, de milagros y de liberaciones, y empezó a gritar ella: por favor, oren por mí, necesito amar más a las personas. Y el líder que estaba al lado le dijo: eso no es una confesión, hermana, cualquiera puede haberlo dicho. Y siguió el avivamiento y se siguió moviendo. Más adelante, en mitad del servicio, la mujer se puso de pie otra vez y dijo: por favor, oren por mí. Lo que debía haber dicho es que mi lengua ha causado muchos problemas en esta iglesia. He hablado de mis pastores, he hablado de mis líderes, he hablado de mis hermanos. Por favor, oren por mí. Se levantó el pastor y le dijo a los líderes: aquí hay un homicidio. Llamaron a la mujer y todos oraron por ella. La mujer pidió perdón uno por uno, fue libre. Ahora, por haberse arrepentido, Dios la levantó. Pasó de líder a pastora, y de pastora de multitudes. ¿Alguien dice amén? Cuando verdaderamente te arrepientes, dice tu palabra, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Cuesta, sí, claro que cuesta, porque somos tan pecadores, pero todo lo que tenemos escondido, que nos cuesta derramar nuestro corazón ante la presencia del Señor, del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que arrepentirnos. Él es el único que puede liberarnos. No nos cuesta nada decir: yo soy el que he pecado, Señor, contra ti, perdóname. Yo a partir de hoy debería ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Yo vengo a tus pies hoy a ser sanado. Créalo, que Dios lo liberta. Wow. He provocado muchos problemas en esta iglesia, dice. He tenido amargura contra ciertos líderes con los cuales quiero disculparme hoy mismo.
Y el pastor le dijo: ven, hermana, ven, ven. Y todo el estadio se levantó a orar por ella. ¿Cuántas cadenas reventaron esas oraciones de un estadio lleno? Un alma que no dormía, no tenía paz ni convicción por tanto pecado que tenía, por tanta murmuración, por tanto chisme, por tanta contienda. Dios la liberó y la levantó para su gloria y para su honra. Así en esta casa van a ser levantados muchos para su gloria y para su honra. Y dice: yo te ungí y te libré y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. A través de Natán, Dios le explica a David que su pecado era realmente una vulgar expresión de ingratitud hacia Dios. Cuando Dios le dio todo esto a David, tenía mucho más para darle, y David prefirió buscar el pecado. Se conformó. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En el Salmo 119:8 dice David: es precepto de Jehová y puro, que alumbra mis ojos. Sin embargo, su pecado tuvo en poco la palabra del Señor. David escribía en el momento del dolor, pero en el momento lo escribía tan poderoso, pero al momento se arrepentía de lo, prácticamente ignoraba lo que había escrito en adoración al Señor y volvía a otro pecado. Y por eso es que sufría. David sufrió mucho, porque de pecado en pecado vivía en el suelo, arrepentido, contristo, y eso agradaba al Señor, matando, porque él veía matando esta carne. David actuó como si el mandamiento de Dios estuviera mal. Lo tuvo en poco cuando hizo lo malo delante de sus ojos. Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer. Esto de otra manera dice: tú eres aquel hombre. ¿Qué pecado hemos cometido, iglesia? Escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué pecado hemos cometido contra algún hermano, contra alguna hermana? Hoy es el día. Si no está acá, pero podemos orar por esa persona, romper esa cadena. Nos hacemos libres nosotros y las hacemos libres a ellos. Hoy es el día que Dios quiere sanar nuestros corazones, nuestras vidas. Amén. Segunda de Samuel 12:10 dice: el castigo de David. Mire que sana, pero siempre vienen consecuencias. Por lo cual ahora por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuere tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Dios prometió que desde ese día delante de David conocería la violencia y derramamiento de su sangre entre sus propios miembros de la familia. Santo el Señor. David ordenó que se compensara con 4 veces al hombre de la palabra de Natán. Dios restituyó 4 veces por Urías 4 hijos a David, el que murió, que era hijo del pecado: Amón, Absalón y Adonías. Por cuanto me menospreciaste, en 2 de Samuel 12:9, Dios dijo que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí Natán explica: al hacer esto, David menospreció ¿quién? A Dios mismo. No podemos menospreciar los mandamientos de Dios, porque realmente lo estamos menospreciando a Él. Muchos que viven abiertamente o secretamente en pecado creen que no pasa nada, y tienen poco la relación con Dios, porque Él es, ante los ojos de Él nunca nos vamos a poder esconder. Amén. Pero menospreciaste los mandamientos de Dios, y significa menospreciar a Dios mismo, y no podemos tener comunión con Dios menospreciándolo a Él. No podemos decir que te adoramos y estamos pecando. El Señor mismo se queda: ¿este man qué? ¿Está qué? ¿Sí o no? Pues, ¿cómo? El Señor se queda. Antes se asusta de ver el comportamiento pecaminoso y la falta de arrepentimiento. Antes nosotros mismos nos emitimos juicio porque lo estamos deshonrando a Él. Wow. Santo el Señor. He aquí, haré levantar el mal sobre tu misma casa, dijo el Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce el mal como rebelión. Dios advirtió a David que debido a lo que causó el problema con otro hombre, Dios permitirá que los problemas lleguen a su casa. Tomará tus mujeres delante de tus ojos y la daré al prójimo. Como David violó a la mujer de otro hombre, así
violaría también otras mujeres. Esto se cumplió en 2 de Samuel 16, 21, 22. Absalón abusó de las concubinas de su padre, el terrado de su casa, quizás donde él siempre se levantaba a adorar o a ver a la mujer en la cual entró su pecado. Porque lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Pecaste en secreto, lo hizo público el Señor. El arrepentimiento de David a la muerte de su hijo recién nacido, ayunó, oró, clamó, pero Dios que no lo escuchó, porque había que un hijo de pecado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Era necesario que el Señor quitara al hijo del pecado, porque Él le prometió larga vida a David, pero él tenía que vivir el proceso de su pecado. Los hijos querían arrebatarle el reino, el otro hijo violó a su propia hermana. Todo el castigo se vio dentro de su propia casa. Vamos con esto. Dios nos ha tenido en esta casa por su gracia y misericordia, y nos ama porque estamos obedientes a su palabra. Pero ¿qué pasa cuando estamos en desobediencia? Todo lo que has ganado, Dios también lo puede voltear, porque lo estás deshonrando a Él, al Dios Todopoderoso. Dios ha sanado personas acá de enfermedades de mucho tipo, hasta de cáncer, y los ha levantado para su gloria, para su honra. Ha puesto hijos en vientres de mujeres en esta casa que no pueden tener hijos. Ha sanado hombres del alcoholismo y hombres también de la drogadicción, para su gloria y para su honra. Pero cuando entramos en desobediencia, el Señor da un giro tremendo. Tremendo. Porque Él va a decir: mira, todo lo que yo hice por tu familia lo vas a ver, pero invertido. Porque para mí es la gloria. Yo te llamé para que me obedecieras. Yo te llamé para que me buscaras, para que pusieras los ojos en mí, no en los hermanos ni en los pastores, sino en mí, que te saqué de las tinieblas a la luz. A mí, que te con mi Espíritu Santo quemé todas esas enfermedades para levantarte para mi gloria y para mi honra. Ese es el Dios vivo que habita en esta casa, el Dios vivo que adoramos, que venimos con nuestras cargas, que Él nos las quita, que Él nos sana y nos liberta para su gloria. Siempre hay consecuencias por nuestras faltas, pero Dios perdona. Y cada vez que nos arrepentimos ante Él, Él nos va transformando y nos va sanando. Y quizás esas consecuencias no van a ser tan fuertes como deben de ser, sino que nos va a alivianarlas. A mayor santidad, mayor livianidad, porque Él quiere verte con las manos levantadas, gozándote, adorándole. Porque cuando levantamos las manos, lo estamos reconociendo a Él en gratitud, diciendo a Él: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mis hijos. Ahí estamos arrebatando, arrebatando y arrebatando y arrebatando, y no nos cansamos de arrebatar porque estamos en obediencia. Enséñanos, Señor, a escuchar los profetas. Cuando Dios pone un hombre ante un altar, es para que sea de bendición. Pero cuando escuchamos la palabra que no es la que nos gusta, creemos que es no, que nos las está tirando. No, la convicción de pecado. Los verdaderos profetas incomodaban con la palabra y el pueblo se arrepentía. Cuando llegaban los profetas, los hombres y mujeres de la iglesia temblaban, porque ay, van a descubrir mis pecados. Ay, tenían pavor. Pero ahora no, ahora queremos escuchar lo dulce, la prosperidad. No, el verdadero profeta viene a sacar el pecado a la luz, y no con nombres ni nada, no, sino con verdaderamente la convicción de esta palabra que cae en cada corazón, y cada uno se autoexamina y dice: es cierto, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo quiero enmendar mis errores.
Quiero ser sanada, quiero ser sanado, quiero ser libre. Quiero hacer libre a esa otra persona. Que haya verdaderamente un arrepentimiento. Porque muchas veces, oiga muy bien lo que voy a soltar, inconscientemente lo que soltamos, en vez de encadenar a otra persona, nos encadenamos nosotros mismos. Dios nos hizo para, a través de la llenura de su Espíritu Santo, libertar al cautivo, no encadenar al cautivo. No lo confunda. A imponer las manos sobre los enfermos, no enfermar a las personas. Porque como esté tu santidad, o enfermas o levantas a la otra persona. No a enjuiciar al hermano, sino a bendecirlo a través de tu palabra. La oración del justo tiene poder. Y creo que esta casa, cada uno de los que está acá, vino a santificarse, a purificarse, porque es lo que Dios quiere. Somos apartados. Apartado significa santidad. Y esta casa está llena de santos. Dele palmas al Señor. David reconoce: pequé. Su vocabulario no es suave, es directo. Reconoce: pequé, Señor. Aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero nosotros, Señor, haz lo que, pero suavecito. Nosotros le ponemos condiciones. No, con todo. Con todo nos tiene que limpiar. Si queremos ser verdaderamente lo que Él quiere. Dios no te va a hacer así, pobrecita, venga, te sacude para que salgan todas las pulgadas chiches. Para que diga: wow, ahora sí, voy en fuego, power, vamos, ok. Gloria al Señor. La conciencia de pecado de David y su deseo de purificación, el reconocimiento del justo juicio de Dios y el entendimiento de lo que Dios quiere, son todas claras en él. Sabía que tenía un Dios vivo. Sabía que había un Dios que desde pequeño lo había llamado. Sabía que había un Dios que él había honrado. Pero lastimosamente muchas veces nos distraemos y lo deshonramos. La mayoría, lo digo, del cristianismo lo hacemos inconscientemente. Pero aquí está Dios hoy para decirte: arrepiéntete. Yo estoy contigo. Te levantaré, te exaltaré, te glorificaré, porque estás haciendo lo agradable ante mis ojos, dice el Señor. Es lo que Él quiere: sanarte para que seas luz en casa y en todos los caminos donde Él te mandare. Amén. El perdón y las consecuencias inmediatamente pueden llegar. Todo depende de ti. Y de ti, si esta palabra te está llegando. Yo los invito a que doblemos rodillas, a que por primera vez seamos originales con el Señor y hagamos un arrepentimiento genuino. Qué difícil es reconocer nuestros pecados. Qué fácil es mirar de los demás, ¿no? Pero los de nosotros mismos cuesta. Pues Dios te dice: no mire los del demás, me interesan los tuyos. Dóblate tus rodillas ante mí, te sanaré y te libertaré. Hay algo muy lindo de esta parte, ya para terminar, que cuando tú doblas las rodillas, el oído del Señor se inclina. Hoy Dios se inclina ante tu pecado, porque no quiere perder tu alma, quiere tu alma. Él quiere que le digas: papá, aquí estoy. No puedo más con ese pecado que he cargado por años. No puedo más con esa culpa, Señor. He ofendido a mis hermanos, a mis hermanas, a mis líderes, Señor. Perdóname. Me pongo